Leon L. Johnson. Antes de que el emperador creara a los primarcas, pasó décadas en labor secreta bajo las montañas de Terra, forjando semidioses a partir de su propia esencia genética. 20 hijos, 20 armas, 20 potenciales catástrofes. El león fue el primero en ser hallado, y el que sus hermanos menos llegaron a comprender. Lionel Johnson fue descubierto en Caliban, un mundo de la muerte de bosques imposibles, donde organismos de una capacidad letal habían evolucionado hasta dar lugar a lo que sus habitantes llamaban las grandes bestias. La población humana del planeta había regresado a un estado feudal, sostenida únicamente por órdenes de caballeros jurados para cazar esas bestias. El león no creció entre esas órdenes. Creció solo en el bosque, un bebé que de algún modo sobrevivió a condiciones que mataban a caballeros entrenados, y que emergió una década después convertido en un guerrero que había aprendido el lenguaje, el combate y la autosuficiencia en completo aislamiento. Rehizo la orden de Caliban en pocos años tras ser acogido por ella. Se arrodilló ante el emperador y asumió el mando de la primera legión, rebautizada como los Ángeles Oscuros. Planificaba campañas con una paciencia que parecía frialdad, pero que en la práctica era precisión despiadada. Respetado, incluso venerado, pero la calidez simplemente no formaba parte de su naturaleza. Cuando estalló la herejía de Horus, el león llegó a Terra una vez que el asedio ya había concluido. Si podría haber llegado antes sigue siendo una pregunta que sus hijos nunca han resuelto. Él nunca se explicó. Lo que ocurrió en Caliban al final de la herejía es la herida que los Ángeles Oscuros cargan todavía. Su primer capitán, Luther, dejado al mando del mundo natal, quebró. El caos lo tocó, y cuando el león regresó, encontró una rebelión. La batalla destruyó el propio Caliban. Luther derribó al león. El león desapareció. Fue recuperado por seres que los Ángeles Oscuros no quieren nombrar, sostenido en un sueño que no era ni muerte ni vida. En los últimos años del siglo 41, cuando la gran grieta desgarró la galaxia en dos, el león despertó. Camina de nuevo entre los vivos, cargando 10.000 años de preguntas a las que nadie que podría responderlas ha sobrevivido para hacerlo. Si quieres profundizar en el trasfondo que forjó 10.000 años de guerra, suscríbete. Esto no es más que el comienzo. Fulgrim. Hay una crueldad particular en la historia de Fulgrim. Todo lo perdió con sus propias manos. Su caída no fue forzada. Fue elegida, pieza a pieza, en momentos en los que podría haberse negado, hasta que la persona que habría podido negarse dejó de existir. Fulgrim era el primarca de los hijos del emperador, hallado en Chemos, un planeta industrial moribundo que él había reconstruido gracias a una brillantez organizativa pura. Su legión lo reflejaba, guerreros entrenados con un fanatismo por la excelencia que incomodaba a otros capítulos. Su amistad con Ferrus Manus era uno de los vínculos genuinos de la hermandad de primarcas. Dos perfeccionistas atraídos el uno por el otro, a pesar del abismo entre la belleza biológica y la brutalidad mecánica. El arma que destruyó a Fulgrim procedía de un mundo Laer purificado, una hoja que irradiaba una extraña resonancia psíquica y albergaba a un demonio que había estado esperando un anfitrión de orgullo suficiente. Fulgrim la tomó. Se dijo a sí mismo que era lo bastante fuerte para resistir. No lo era. Cuando Horus se reveló como un traidor, Fulgrim fue a advertir a Ferrus Manus, pero el encuentro terminó con el demonio completando su obra. En Istvan V fue Fulgrim quien mató a su amigo más íntimo, cercenándole la cabeza con esa misma hoja corrompida. Tras Istvan, los hijos del emperador se entregaron al abrazo de Slaanesh con una minuciosidad perturbadora, incluso entre las legiones traidoras. Fulgrim ascendió a la condición de príncipe demonio de Slaanesh, serpentino, de una belleza imposible, su humanidad absorbida por algo que el caos había estado cultivando mucho antes de que la espada fuera encontrada jamás. Perturabo. La tragedia de Perturabo es la del reconocimiento que llegó demasiado tarde. Una mente que podría haber construido un imperio y que, en cambio, eligió desmantelar uno, no por el deseo de destrucción, sino por el agotamiento y el resentimiento que no tenían otra salida que la guerra. Hallado en Olimpia, un mundo de ciudades-estado en conflicto perpetuo, Perturabo creció en su centro de poder sin pertenecer a él. Un prodigio que había dominado las matemáticas, la arquitectura y la teoría militar antes de que otros niños terminaran la educación básica, aprendió pronto que la inteligencia sin pertenencia no es más que aislamiento con pasos adicionales. La Gran Cruzada desplegó a los guerreros de hierro en todos los lugares que otros primarcas rechazaban. Cada pesadilla de desgaste, cada fortificación que costaba miles de vidas por metro,
talentosos, brutales y perpetuamente prescindibles. Perturabo veía cómo otros primarcas recibían elogios mientras su legión sangraba en el suelo de los planetas por millones. Quebró en Olimpia, cuando una rebelión le llevó a ejecutar a 1 de cada 10 habitantes del planeta. La decimación llevada a cabo por sus propios hijos en un momento de rabia que no podía deshacer. Horus lo encontró en sus consecuencias. Perturabo llevó a los guerreros de hierro a Istvan V. Destaca entre los primarcas traidores, por no ascender a la condición de príncipe demonio, de forma convencional, manteniéndose físico, un príncipe demonio de Tsench alcanzado a través de la astucia. En el ojo del terror construyó Medrengard, un mundo fortaleza de diseño inexpugnable, un monumento a todo lo que sabe sobre la fortificación, construido sin ninguna de las limitaciones de la realidad operativa. Yagatai Khan. La velocidad como filosofía. Eso es lo que distingue al Khan, su comprensión de que la movilidad no es simplemente una ventaja en el campo de batalla, sino una declaración sobre la naturaleza del poder. Lo que no puede ser atrapado no puede ser vencido. Hallado en Chogoris, un mundo de llanuras interminables, Yagatai Khan había ascendido desde los clanes nómadas para conquistar el planeta entero a través de una comprensión instintiva de la guerra que ningún entrenamiento formal podría haber producido. Sus cicatrices blancas combatían golpeando donde el enemigo no estaba y desapareciendo antes de que pudieran responder, siendo sistemáticamente infravalorados por comandantes que pensaban en términos de líneas de batalla. La herejía de Horus lo colocó en uno de sus puntos de inflexión. Su lealtad era genuinamente incierta, agravios reales contra la dirección autoritaria del imperio, desconfianza real hacia los motivos de Horus. Cuando por fin eligió al emperador, y la contribución de su legión a la defensa del sistema solar sigue siendo una de las acciones más importantes de toda la guerra. Se adentró en la Webway, la antigua red de túneles dimensionales de los Aeldari que discurre bajo la realidad, en persecución de un enemigo que había huido a ella, y no regresó. Si el Khan todavía vive en su interior, si está muerto, o si ha atravesado hacia algo completamente distinto, sus hijos no lo saben. Cabalgan de todas formas, Leman Russ. Existen 2 versiones de Leman Russ, y ambas son ciertas. La primera es la de un guerrero de tal brutalidad física que incluso entre los primarcas ocupaba una categoría propia. La segunda es la de un personaje de un cálculo político considerablemente mayor. Un primarca que comprendió el papel que estaba representando y eligió representarlo, porque el imperio necesitaba un ejecutor y él estaba dispuesto a serlo. Hallado en Fenris, criado por lobos, Russ aportó una franqueza implacable a todo lo que tocaba. Sus lobos del espacio combatían con una ferocidad que los distinguía de otras legiones, y el Canis Helix de su semilla genética les otorgaba una divergencia física que otras legiones encontraban inquietante. Russ era el ejecutor del emperador entre los primarcas. Cuando Magnus el Rojo estuvo a punto de destruir el secreto proyecto de la Webway, Russ fue enviado para traerlo de vuelta, y a través de la manipulación de Horus y su propia negativa a negociar, llegó a Próspero con la intención de destruir. La quema de Próspero cristalizó el odio de Magnus. Russ cargó con esas consecuencias conscientemente. Tras la herejía, convocó a los Einherjar y les dijo que buscaba una cura para el Canis Helix antes de que destruyera por completo a sus hijos. Caminó hacia una tormenta de nieve y no regresó. Las sagas fenrisianas dicen que el lobo regresa cuando la galaxia más lo necesita. Si este trasfondo despierta algo en ti, suscríbete. 10.000 años de historia aún quedan por cubrir. Rogal Dorn. Rogal Dorn construyó cosas destinadas a durar para siempre, y pasó su vida viéndolas caer. Su psicología era la del compromiso absoluto, y el universo recompensó ese compromiso con pérdidas a una escala que debería haberlo roto, y simplemente no lo hizo, porque romperse no era algo que la arquitectura de Dorn permitiera. Hallado en Ingwit, un mundo de estaciones orbitales heladas, construyó su legión. Paciente, resistente, imposible de hacer retroceder. Fue Dorn quien asumió el mando de la defensa de Terra cuando la herejía hizo inevitable el regreso del maestro de la guerra. Sus murallas resistieron durante 55 días contra todo el peso de las legiones traidoras. Sanguinius murió en esas murallas. El emperador quedó destruido más allá de toda recuperación. Dorn entendió exactamente lo que se había perdido. Nunca habló de ello. Los puños imperiales se hicieron famosos por el guante del dolor, una práctica meditativa de sufrimiento controlado usada como penitencia, porque su primarca les había enseñado que la resistencia era la única respuesta ante un universo que no dejaba de dar motivos para ceder.
murió combatiendo las fuerzas del caos. Los huesos de su puño fueron recuperados, y con ellos sus hijos crearon una reliquia que se lleva como prueba de que algo de él perduró. Konrad Kurze. ¿Qué haces con un hijo que nació sabiendo cómo termina la historia? Konrad Kurze no tenía un marco para esta pregunta. Nadie se lo dio. Hallado en Nostramo, un mundo de oscuridad perpetua, Kurze había construido el orden desde el miedo siendo niño aún, castigando a los criminales con una brutalidad calibrada para que otros temieran seguirlos. Llevó esos métodos a los señores de la noche, que se especializaban en hacer que la voluntad de resistir del enemigo se derrumbara antes de que se desenvainara la primera hoja. Eligió el bando de Horus sin ninguna convicción ideológica aparente. Cuando el expurgo vino a por él, fue finalmente capturado, y se le concedió una audiencia con el emperador, que le dijo que su vida había sido un error, una herramienta profética que había producido más daño que el que valía el conocimiento. Kurze fue asesinado por una Aeldari del templo Calidus. Lo vio venir y se colocó frente al cuchillo sin oponer resistencia. Sus últimas palabras fueron una pregunta sobre la justicia y si la forma de su muerte demostraba que su filosofía era correcta. La pregunta no tiene buena respuesta. Sanguinius es el santo del universo de Warhammer 40.000, la figura cuya muerte a manos del architraidor se convirtió en el eje sobre el que giró toda la identidad religiosa del imperio. 1 billón de seres humanos construyen su fe en torno a su sacrificio. Hallado en Baal, un mundo de desiertos y radiación, había unificado a una población que sobrevivía a condiciones letales, convirtiéndose en algo a caballo entre lo humano y lo mutante, y era hermoso de una manera que los testigos describían como divina y desgarradora a partes iguales. Grandes alas blancas, serenidad luminosa, una presencia que era en sí misma una forma de protección. Sus hijos cargaban con 2 herencias genéticas. La sed roja, una sed de sangre que se intensificaba y requería una disciplina constante para resistirla. Y la rabia negra, un eco psíquico de sus últimos momentos que sumía a los ángeles de la sangre en un estado de enajenación en el que combatían creyendo ser su primarca en su batalla final. Quienes caían en ella se unían a la compañía de la muerte, marcados con armadura negra, enviados a morir de la manera más heroica posible. En el asedio de Terra, Sanguinius abordó el espíritu vengativo y se enfrentó a Horus en solitario. Horus lo mató, y la herida que infligió en esos momentos finales, la grieta en la armadura de Horus, fue lo que permitió al emperador alcanzar el alma de Horus cuando se encontraron apenas unos segundos después. Murió para que la herida pudiera ser hecha. Los ángeles de la sangre nunca se han recuperado del todo de ello. Ferrus Manus. Era el más directo de los primarcas en los aspectos que importaban para su leyenda, y fue esa franqueza la que convirtió su muerte en la atrocidad más inmediatamente personal de la herejía. Ferrus Manus fue hallado en Medusa, un mundo de catástrofe geológica. Había sumergido sus manos en un río de metal líquido mientras combatía a una vasta criatura metálica llamada el Asirnot, absorbiéndola hasta que sus brazos se convirtieron en hierro vivo, algo imposible según cualquier parámetro de biología o física. Era también el armero más habilidoso entre los primarcas, forjando armas para sus hermanos con una devoción que un hombre menor podría haber invertido en la oración. Era el amigo más íntimo de Fulgrim. En Istvan V, Fulgrim lo mató. La masacre del lugar de desembarco fue una de las atrocidades fundacionales de la herejía. 3 legiones leales llegando para reforzar una rebelión supuestamente contenida y descubriendo 4 legiones aguardando en emboscada. Ferrus Manus estaba en la vanguardia cuando Fulgrim fue a por él. La hoja del Fénix le tomó la cabeza. Sus manos de hierro observaban desde la cresta, incapaces de llegar a él a tiempo. En su dolor, las manos de hierro llevaron la filosofía de la carne como debilidad hasta su extremo, mecanizándose aún más, eliminando la emoción de sus procesos de mando. La pregunta de si lo que preservaron es lo que Ferrus Manus habría querido solo ha empezado a examinarse después de que el cisma de Moirae los forzara a mirar directamente 10.000 años de dolor. Robute Guilliman. Guilliman construyó el imperio 2 veces. La primera fue en el siglo 31, tras la herejía de Horus, que había destruido todo lo que la Gran Cruzada había construido. La segunda comenzó en el siglo 41, cuando despertó de una vigilia de 10.000 años en estasis, y encontró que se había convertido en algo que no reconocía del todo, y eligió salvarlo de todas formas. Hallado en Macragge, había convertido una civilización en decadencia en uno de los mundos humanos más sofisticados fuera de Terra, en cuestión de décadas. Gobernaba, administraba. Comprendía que las guerras se ganan tanto con la logística como con los soldados,
Su Codex Astartes, el documento fundacional de la Organización de los Marines Espaciales tras la herejía, dividió las legiones restantes en capítulos de 1000 guerreros cada uno, distribuidos por toda la galaxia, imposibles de unir en una fuerza que pudiera desafiar la autoridad imperial. Sigue siendo el texto militar más importante jamás escrito en el Imperio. Fue puesto en estasis en el siglo 32, curándose de una herida infligida por la hoja envenenada de Fulgrim, suspendido a las puertas de la muerte durante 400 años. Cuando la tormenta que se avecina trajo la Gran Grieta, Guilliman fue revivido. Regresó y encontró una institución de brutalidad descomunal, calcificación teológica y corrupción institucional. Puso en marcha el programa de los Marines Espaciales Primaris, lanzó la Cruzada Indomitus y gobierna ahora el Imperio como señor comandante. Admite abiertamente que le parece algo horrible. Lo soporta de todas formas. Magnus el Rojo. Quería saberlo todo. Ese deseo, insaciable, magnífico y en última instancia catastrófico, es el hilo que atraviesa a Magnus, desde Próspero hasta su existencia actual como primarca demonio de Tzeentch. La tragedia no es que buscara conocimiento prohibido. La tragedia es que ese conocimiento era a menudo real, las advertencias a menudo precisas, y el Imperio lo destruyó por tener razón de maneras que no podía permitirse reconocer. El más alto de los primarcas, tuerto tras un intento fallido de corregir su propia estructura genética, dotado de un poder psíquico que hacía que los bibliotecarios más talentosos parecieran velas junto a una estrella. Hallado en Próspero, convirtió el Ateneo de Callimachus en uno de los grandes repositorios de conocimiento de la historia humana. Sus 1000 hijos eran psíquicos en su práctica totalidad. Cuando Magnus se dio cuenta de la corrupción de Horus, abrió un camino psíquico a través del secreto proyecto de la Webway del emperador para entregar la advertencia directamente. La advertencia era precisa, y al entregarla, Magnus destruyó las barreras que protegían la entrada a la Webway, infligiendo un daño que obligó a su abandono completo. El emperador envió a Rus para que lo trajera de vuelta. El caos se aseguró de que la orden se convirtiera en algo más definitivo. La quema de Próspero forzó a Magnus a hacer un trato con Tzeentch. Su ascensión a la condición de príncipe demonio fue el precio de la supervivencia de sus hijos, reconstruidos como los Rubricae, armaduras vacías animadas por almas residuales, con ceniza donde antes había habido soldados. Sigue combatiendo, uno de los primarcas demonio más activos, apareciendo en el universo material con una regularidad que habla tanto de su poder como de su inquietud. Horus Lupercal. Era el mejor de todos ellos. Según el consenso de su padre, sus hermanos y el registro histórico, Horus Lupercal fue el primarca más completo que el emperador creó. Su genialidad táctica superada posiblemente solo por el León, su capacidad administrativa solo por Guilliman, su carisma personal superando a ambos combinados. Se le otorgó el título de maestro de la guerra porque no había nadie más indicado para ello, y todos estaban de acuerdo. Hallado en Ctonia, un mundo minero de violencia entre bandas, creció en un entorno donde las alianzas duraban solo mientras eran rentables, y llevó esas mecánicas a la Gran Cruzada, manteniendo 200.000 naves de guerra y 20 primarcas en una empresa coherente durante décadas. La herida en Davin lo cambió. Herido combatiendo a un culto del caos, fue llevado a un templo de la Logia de la Serpiente para ser curado por medios que la Cruzada no habría sancionado. Lo que sucedió allí no fue una curación. Era algo que llevaba el rostro de la curación, ofrecido por entidades que sabían exactamente qué darle y qué pedir a cambio. La herejía fue su arquitectura, planificada durante años, y estuvo a punto de triunfar por el margen de una sola batalla. A bordo del espíritu vengativo, el emperador fue destruido por él. Y en el momento entre la muerte de Sanguinius y el acto final del emperador, algo en Horus, algún remanente de quien había sido, fue alcanzado. Dejó caer el golpe definitivo. Algo que se autodenomina el Retornado ha sido avistado desde entonces en el ojo del terror, con un rostro que no debería existir. Ninguna investigación ha sobrevivido el tiempo suficiente para informar. Lorgar Aurelian. Cada atrocidad de la herejía de Horus puede trazarse, en cierta medida, hasta la necesidad de un primarca de que le dijeran que su fe no estaba mal depositada. Lorgar construía templos cuando se suponía que debía extender la verdad secular, y fue humillado públicamente por ello en Monarchia, obligado a arrodillarse en las cenizas de la ciudad que el emperador había ordenado arrasar. Esa humillación no mató su fe, la redirigió. El más dotado naturalmente para la teología entre los primarcas, Lorgar entendía el poder de la fe de maneras que sus hermanos militaristas desdeñaban. Tras Monarquia, emprendió la peregrinación. Décadas en el ojo del terror,
entrando en contacto con entidades que los dioses del caos habían enviado como guías. Regresó con una comprensión del Inmaterium que ningún mortal había poseído antes, y los portadores de la palabra se convirtieron en las más preparadas de todas las legiones traidoras, porque solo ellas sabían de antemano que la herejía estaba por llegar. Orquestó la masacre del lugar de desembarco. Sus apóstoles oscuros extendieron la corrupción por otras legiones, y la devastación de Khalt fue su declaración teológica expresada en sangre y bombardeo orbital. Perdura en el ojo del terror como príncipe demonio del caos indiviso, escribiendo todavía, convirtiendo todavía. Vulcan. Sus hijos son los de semblante más humano de todos los capítulos de Marines Espaciales, la herencia deliberada de un primarca que entendía lo que la gente que estaba siendo salvada de la oscuridad necesitaba más allá de la victoria militar. Necesitaban saber que había algo al otro lado de la guerra por lo que valía la pena sobrevivir. Hallado en Nocturne, un mundo de catástrofe volcánica, Vulcan se había convertido en el armero más habilidoso de un mundo que valoraba ese arte por encima de casi todo lo demás. Cuando el emperador llegó, puso a prueba a Vulcan mediante una competición que el desconocido convirtió en masacre cuando empezó a perder, y que Vulcan terminó eligiendo lanzarse a un lago volcánico para salvar a un civil en lugar de ganar. El desconocido se reveló como el emperador. Vulcan había superado la prueba. Sus salamandras han sido de manera consistente la legión con más probabilidad de colocarse entre una población civil y lo que se dirigía a por ella. El propio Vulcan es un perpetuo, alguien que no puede morir de forma permanente. Sus hijos pusieron a prueba esto durante la herejía, matándolo repetidamente en busca de un punto de quiebre que nunca llegó. Desapareció en algún momento del expurgo inicial. Sus hijos creen que vive. Los perpetuos son pacientes. Corvus Corax. La liberación no es un concepto sencillo. Corvus Corax lo sabía mejor que sus hermanos, porque la había construido él mismo, liderando una rebelión de esclavos desde una posición de tal desventaja que la victoria llegó a través de la infiltración, las sombras y la paciencia de personas que no tenían nada que perder. Hallado en Lycaeus, luego renombrada Deliverance, una luna de trabajo esclavo. Corax creció entre su población esclavizada, se convirtió en su líder y conquistó su libertad en una guerra librada, casi en su totalidad en la oscuridad, porque la luz pertenecía al enemigo. Su guardia del cuervo heredó esos métodos, disolviéndose en las sombras, golpeando en el momento de máxima vulnerabilidad, desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. István Tomite los quebró. Entre las 3 legiones emboscadas en la masacre del lugar de desembarco, la guardia del cuervo sufrió bajas que la dejaron en una fracción de su fuerza original. El intento de Corax de reconstruirla produjo tanto éxitos como fracasos. Guerreros cuya transformación salió mal, enterrados en silencio y negados a la documentación. Desapareció en el ojo del terror tras el expurgo para cazar a los traidores en su propio territorio. No se ha registrado ningún avistamiento confirmado desde entonces. La Guardia del Cuervo conserva su nombre, sus métodos y sigue adelante. Alfarius Omegon. Eran 2. Ese es el hecho que hace que todo lo demás sobre Alfarius y Omegon sea imposible de resolver, porque toda acción atribuida a uno puede haber sido del otro, y toda la Legión Alfa fue construida sobre el principio de que la fuente de la información era menos importante que su efecto. Fueron los últimos primarcas en ser hallados, los más jóvenes de los 20. Antes de la herejía, se reunieron con la Cábala, un consorcio de inteligencias xenos, que llegó a la conclusión de que una victoria del caos privaría en última instancia a los poderes ruinosos de la resonancia emocional que los alimentaba, mientras que una victoria leal solo prolongaría la larga guerra indefinidamente. Si alguno de los gemelos creyó esto, o si sus lealtades fueron alguna vez lo que parecían, es una pregunta en cuya respuesta la Legión Alfa ha invertido un esfuerzo considerable para hacerla imposible de resolver. Uno de ellos fue muerto por Rogal Dorn, o alguien llamado Alfarius, indistinguible del auténtico. La Legión Alfa no ha hecho nada por aclarar esto. Se cree que el otro sigue existiendo, con la Legión combatiendo en ambos bandos del conflicto, sirviendo a propósitos que solo ella comprende plenamente. Mortarion pasó su vida combatiendo a la muerte y perdió. Hallado en Barbarus, un mundo enterrado bajo una niebla química tan tóxica que la población humana quedaba confinada a zonas despejadas por debajo de cierta altitud, mientras los señores de la guerra vivían por encima en fortalezas construidas sobre la miseria de sus súbditos. Criado por uno de esos señores de la guerra como un experimento de resistencia,
se volvió inmune a enfermedades, venenos y toxinas letales para otros en cuestión de segundos. Fue eliminando a los señores de la guerra uno a uno, hasta que solo quedaba uno, en una fortaleza a exactamente la altitud que su fisiología no podía alcanzar. El emperador se ofreció a terminar el trabajo. Mortarion se negó, entró solo, estuvo a punto de morir, y regresó habiendo cruzado un umbral que nada debería haber permitido. Su guardia de la muerte fue construida a su imagen, resistente al dolor y la enfermedad más allá de los estándares incluso de los marines espaciales, leal a lo largo de la cruzada y en los inicios de la herejía. Su caída fue visceralmente horrible. Varados en el Immaterium durante el tránsito hacia Terra, la flota fue infectada por un demonio de Nurgle que se extendía como una plaga de corrupción física. Guerreros que habían pasado su vida resistiendo la enfermedad se encontraron pudriendo desde adentro. Mortarion rezó a cualquier cosa que quisiera escuchar. Nurgle respondió. La Guardia de la Muerte se convirtió en marines de la plaga. Mortarion se convirtió en príncipe demonio del dios de la putrefacción. El hombre que había pasado su vida resistiendo la corrupción se convirtió en el más completamente corrompido de todos los primarcas demonio. Nurgle no considera esto una tragedia. Angron llegó roto. Todos los demás primarcas llegaron ante su padre con el daño que sus mundos les habían infligido. Angron llegó en el momento de su mayor triunfo, a punto de llevar una rebelión de esclavos hasta su conclusión en Nuceria, rodeado de guerreros que habían elegido morir a su lado, y fue sacado por teleportación, depositado ante su padre, mientras las personas que habían luchado junto a él morían abajo. El emperador no ofreció nada a cambio de esa pérdida. Los señores de la guerra de Nuceria habían instalado en el cráneo de Angron un dispositivo llamado los clavos del carnicero, un implante primitivo que suprimía los centros emocionales y estimulaba la agresión, creando un guerrero que no podía dejar de combatir porque el dolor de no combatir se volvía insoportable. Los clavos lo estaban matando lentamente. Permitió que su legión los tuviera instalados porque el dolor compartido era lo único que le quedaba como vínculo. Horus le ofreció guerra sin propósito ni política, simplemente el permiso para destruir. Angron aceptó. Ascendió a la condición de príncipe demonio en el saqueo de Nuceria. Su último acto en forma humana fue un regreso al mundo que lo había mutilado, para destruirlo por completo. Se convirtió en un príncipe demonio de Khorne que ha sido desterrado del universo material en múltiples ocasiones, y ha regresado cada vez como si la barrera entre el espacio real y el Immaterium fuera simplemente una incomodidad. No planifica, no llora. Los clavos le arrebataron eso, mucho antes de que el caos terminara el trabajo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal es donde perteneces. Suscríbete. Tu lugar en este trasfondo te está esperando.